Bueno, pues bienvenidos a una nueva jornada realizada por la Federación de Empresarios del Metal de Murcia, por la Casa de los Empresarios del Metal, en este caso en concreto a las ayudas para la eficiencia energética para las viviendas de la región de Murcia, libro de edificio y proyectos de rehabilitación. En primer lugar, quiero agradecer a todos los asistentes y a los presidentes que nos acompañan. Esta jornada se realiza en colaboración con dos asociaciones integradas en FREN, como es el Gremio Regional de Fachadas Ligeras y Cerrajerías y la de AREMUR, la Asociación de Energías Renovables de la región de Murcia. Jornada que se realiza con como hemos dicho, con la Dirección General de Vivienda, en la cual pues, el director nos dará la bienvenida, don José Francisco Lajara, y posteriormente en las preguntas ruego y preguntas intervendrá la jefa de servicio y la subdirectora, doña Soledad Almansa, jefa de sección de servicios de rehabilitación. Como hemos dicho, es una nueva jornada, son ayudas que estaba esperando los varios, en general las personas físicas, porque esto va dirigidas a vivienda. El tema de las empresas la lleva la Dirección General de Industria, pero eran unas ayudas las que han intervenido y han venido trabajando estas asociaciones, tanto de fachadas como la de renovables. Han intervenido y son muy interesantes y estaban esperando que salieran las dos asociaciones. Y como digo, incluso muchas empresas y particulares que quedarán beneficiarse. Empresas desde el punto de vista de no como empresas, sino como personas físicas en su vivienda. Presidente Francisco, buenos días. Hola, Es una oportunidad importante para las empresas, para los ciudadanos, para que nos podamos acoger a ayudas muy importantes y muy interesantes. Ya vas trabajando en meses, estás reunido en varias ocasiones con la Dirección General de Vivienda. Por cierto, quiero agradecer la labor del consejero de Fomento, José Ramón Díaz de Revenga, que siempre ha estado muy interesado en en escuchar a todas las asociaciones, no solamente a las que nosotros representamos en FREN, sino a otros colegios profesionales. Como decía Francisco, es una oportunidad para informar a nuestros empresarios de cómo tienen que tramitar y cómo se tiene que realizar el procedimiento, una labor importante de difusión y sobre todo los beneficiarios, que somos todos los ciudadanos de la región de Murcia. Hay mucho dinero, es una oportunidad y hay que aprovecharla. Fundamentalmente no por el tema de la actividad económica, no, presidente, sino porque todos tenemos que remar para conseguir esa mejor eficiencia energética. Estamos viendo cómo el coste importante que tienen actualmente, pues en este caso, nuestros recibos de la luz, y es una oportunidad para engancharse a estas ayudas, ¿verdad, presidente? Sí, Andrés, buenos días. La verdad es que más que nunca en estos momentos es el tema que a todos nos preocupa, ¿no? Llegan las facturas de electricidad y son tremendas. Entonces, llevamos, como bien dicen, mucho tiempo trabajando en esta línea, pero por desgracia es un tema candente. Tenemos un dinero que nos llega de Europa y el trabajo que se ha realizado desde FREN y con la inestimable ayuda de las administraciones públicas. Hoy el director, José Francisco, muchas gracias por el trabajo realizado, y el consejero Díaz de Revenga, que hoy no está con nosotros, pero llevamos más de un año trabajando en esta línea y en este momento presentamos unas ayudas que van a facilitar a que todos los ciudadanos puedan mejorar la eficiencia energética de sus viviendas. Esperamos que estas ayudas puedan ser accesibles al mayor número de ciudadanos y por este motivo, pues, doy paso a José Francisco, no sé si tienes que añadir algo o... Sí, efectivamente, otro de los sectores que están interesados, José, si puedes proceder, nos acompaña, como hemos dicho, Aremur, el presidente de Aremur, Francisco Espín, que tanto lo elabora anteriormente Pepe Marín, que intervino, y cuando Paco Espín y se hizo con la presidencia en enero, pues ha colaborado y ha hecho varias aportaciones. Ojo, y la Dirección General pues, nos ha escuchado y se han hecho
nos ha atendido y en muchos casos la han recepcionado de forma positiva. Paco, una importante para las renovables, estáis de moda, pero estáis de moda porque lo necesitamos, por el medio ambiente, es fundamental por el coste que tiene actualmente la energía. Han llegado muchas ayudas y están llegando a la Dirección General de Industria para la empresa, pero ahora se abre una puerta para los particulares, para las viviendas. Paco, una buena oportunidad, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que tenemos una oportunidad de seguir avanzando en todo el tema de la implantación de instalaciones de energía renovable y en particular la de autoconsumo y eficiencia energética. Agradecer a José Francisco también, como bien decía, el trabajo que ha estado haciendo con nosotros durante todo este tiempo y que, como has comentado, se inició en el mes de febrero con varias reuniones con el anterior presidente y que hemos ido manteniendo a lo largo de estos últimos meses y de manera insistente en algunas ocasiones. Yo creo que no había semana que no estábamos en contacto con él o pasándole dudas y cuestiones. Y simplemente eso, solamente añadir que estamos trabajando en un documento de preguntas frecuentes que muchas de ellas nos van a hablar esta mañana y que la idea es seguir haciendo con más contenido estas preguntas frecuentes y animando a nuestros asociados que nos las pasen y que se las podamos así ayudar a resolverlas, evidentemente con el apoyo de la Dirección General. Muchas gracias, presidente. Y vamos a dar paso al director general de Vivienda, José Francisco Lajara. Director, quiero darte las gracias. Estas ayudas son muy importantes, pero sobre todo quiero darte las gracias porque siempre se has escuchado a FREN, a las asociaciones, todas las aportaciones que han podido hacer a través de sus secretarios técnicos, Ramón Muñoz y Manuel Lorenzo. Habéis sido, sé que de alguna manera también estáis encorsetados porque las ayudas vienen de Europa y vienen orientadas de una determinada manera, pero dentro de las posibilidades que habéis tenido para modificar o cambiar y cumpliendo la línea de las ayudas, pues no habéis escuchado. Muchas de ellas han sido atendidas y las que no, pues han sido porque no han podido ser o porque a lo mejor habéis considerado que no. Pero bueno, vuestra recepción, vuestra colaboración siempre es y prende de aquí de la lealtad. Quiero agradecerte el trabajo, me consta que habéis trabajado durante meses, que me consta que hubiera gustado que esto hubiera salido mucho antes, pero bueno, con dificultades, con trabajo, al final salen las cosas. Más vale tenerlas ahora que eso, y bueno, pues que nos sigáis que tengáis a la federación siempre como un organismo colaborador. Gracias, director, por todo y bueno, te doy paso para la inauguración y para hacer posteriormente la presentación. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, quería agradecer vuestra colaboración en nombre del Gobierno regional. Para nosotros, desde el inicio de la tramitación y la gestión de estas ayudas, vuestra colaboración ha sido muy importante, ha sido primordial, tanto del gremio de fachadas ligeras y cerrajerías como de Aremur, porque al final vosotros sois los que mejor conocéis el sector, vuestras necesidades y también las dificultades a las que os enfrentáis, ¿no?, diariamente en la gestión de estas ayudas y en las instalaciones que tenéis que realizar. Por eso, dentro de, como dice, lo encorsetado que viene este Real Decreto que regula todas estas ayudas, hemos intentado dar cabida a todas esas reivindicaciones por vuestra parte, porque las hemos entendido justas todas ellas y todas las que se nos ha permitido por este marco reglamentario estatal, le hemos dado cabida, hemos intentado pues, aclarar las dudas que han surgido y un poco pues, diseñar estas convocatorias de ayudas de la forma más eficiente posible y menos burocrática para hacer que el ciudadano, y en este caso que es el usuario final al que van destinadas estas ayudas, pues pueda gestionarlas, pueda presentarlas y no le suponga una carga tal que al final consiga el efecto contrario, ¿no?, consiga que deseche la idea de solicitar estas ayudas porque queremos que para el parque edificatorio de la región de Murcia va a ser una pieza fundamental.
Además de, como ya hemos dicho todo, se trata de unas ayudas que vienen a incentivar la rehabilitación de nuestras viviendas. Tenemos que recordar que en la región de Murcia tenemos un parque edificado de unas 790.000 viviendas, que se vienen realizando unas 1.000 actuaciones de rehabilitación al año, y con esto queremos potenciar, queremos multiplicar por 3 estas actuaciones, ¿no? Creo que no se escapa a nadie que en la situación en la que vivimos, con los precios de la energía disparatados, no hay mejor forma de abaratar estos recibos que la de hacer mucho más eficientes los consumos de nuestras viviendas, instalar energías renovables, y un poco pues la combinación de estas dos acciones conseguirá que consigamos tener una vivienda mucho más eficiente, con recibos mucho más bajos, y que al usuario final y al ciudadano pues se lo pongamos mucho más fácil. Yo, si os parece, paso a relatar un poquito la presentación que tenemos preparada, y el objeto es contaros un poquito esta presentación, el contenido de las ayudas y los programas Director, Sí. perdona, director, que te interrumpa, y se ve perfectamente la presentación. Para que no haya dudas, primero se está grabando la jornada, que podrán revisarla y verla posteriormente, y en segundo lugar vamos a tener a disposición la presentación, ¿verdad, director? Sí, así es. Pasaremos la presentación, y como ha dicho Paco, estamos preparando junto con vosotros un documento de preguntas frecuentes que podamos también tener colgado tanto en la web de la comunidad autónoma como en vuestra página web, y que podáis difundir a todos vuestros asociados con esas preguntas que habitualmente se nos hacen, y que van a ayudar a que definamos muy bien el objeto de estas ayudas, y también lo que es la presentación de ellas, y aclaremos dudas. Entonces, como estaba diciendo, hacemos la presentación y pasamos a ese turno de preguntas, que supongo que será las cuestiones que más os preocupen y será lo más enriquecedor de todo. Muchas gracias, se ve perfectamente, o sea que cuando quieras somos todos oídos, director. Muy bien, gracias, Andrés. Bueno, pues como venimos hablando desde hace mucho tiempo, dentro de la estrategia de los Next Generation, ¿no?, que la Unión Europea pone a nuestra disposición, pues se destinan una serie de un presupuesto inicial que se reparte en función del número de viviendas que tiene cada comunidad autónoma. En este caso, a la región de Murcia, para la primera anualidad, la anualidad del año pasado, nos correspondían 33,8 millones, que están enfocados todos ellos a la rehabilitación energética del parque edificatorio de la región. Se nos fija un objetivo que deberíamos alcanzar en 2023 de 4.700 viviendas rehabilitadas. Dentro de eso, en ese Real Decreto, que es el que regula todas estas ayudas, se establece una serie de programas en los que se pueden invertir esas cuantías. Y al final se fija una serie de mínimos en algunas de estas ayudas y unos máximos en otras. Y bueno, pues dentro de esos mínimos y máximos, el gobierno de la región de Murcia, el gobierno de Fernando López Miras, pues ha determinado que nosotros tenemos que hacer más hincapié, o queríamos hacer más hincapié, por ejemplo, en la línea de barrios. Queremos que se potencie muchísimo la rehabilitación energética a nivel de barrios, porque eso va a redundar, ¿no?, en la rehabilitación de esas viviendas y de los entornos en los que se encuentran, y va a hacer que de verdad el ciudadano coja conciencia de esta cultura de la rehabilitación. Optamos también por las ayudas para oficinas de rehabilitación, las ayudas de rehabilitación de edificios, de eficiencia energética en viviendas, y las ayudas del libro de edificio existente. Bueno, de estas 5 convocatorias principales, nosotros ya tenemos publicada la convocatoria del programa número 5, la de ayudas para el libro del edificio existente y proyectos de rehabilitación, las ayudas de rehabilitación a nivel de edificio y las ayudas de eficiencia energética a nivel de viviendas. El objetivo de esta mañana es dar unas pinceladas de cada uno de estos 3 programas, para que todos vosotros pues, podáis saber dónde tenéis que dirigir vuestras solicitudes en cada caso particular. Para nosotros, utilizar la convocatoria del programa 5, del libro del edificio existente y proyecto de rehabilitación, es una pieza clave en la que queremos hacer mucho hincapié, porque con esta ayuda, con este programa de ayudas, se hace mucha incidencia en saber cómo está el parque edificado de nuestra región, en saber en qué estado actual se encuentran las viviendas y qué potencial de mejora tiene. Como todos sabéis, las subvenciones, las ayudas que se dan para la rehabilitación de estas viviendas van todas enfocadas a conseguir un ahorro energético, y en función del ahorro energético las ayudas son de mayor o de menor cuantía, siempre teniendo en cuenta que el mínimo es un 30% de ahorro energético. Entonces, es muy importante que le contemos al ciudadano que tiene a su disposición una línea de ayudas, que es la del programa 5, que le va a garantizar que se puedan hacer esos documentos, ese libro del edificio existente y ese proyecto de rehabilitación, y que son subvencionables hasta el 100%. O sea, ahora después pasaremos a contar las ayudas y las cuantías que tienen para este programa concreto, pero la idea es que sepamos transmitir que tienen a su disposición una línea de ayudas que le garantiza que su libro del edificio existente, su análisis de su vivienda actual y el proyecto de rehabilitación puede ser subvencionado hasta el 100%.
Esto es una diferencia muy importante que en otras convocatorias de ayudas pasadas no teníamos, ¿no? No podíamos contar con esa subvención directa al proyecto o a la memoria de estas actuaciones. Además de eso, como he dicho, también hemos publicado las ayudas a nivel de edificios y las ayudas a nivel de viviendas. Bueno, esta primera diapositiva lo que trata es de contar un poquito las ayudas a nivel de barrio, que son esas ayudas en las que hemos invertido 18 millones de euros. Estas ayudas contemplan actuaciones del mismo tipo que las a nivel de edificio, actuaciones integrales en edificios individuales o comunidades de propietarios. Y además de eso, lo que permiten estas ayudas es que el ayuntamiento en cuestión, en el que se delimite este barrio, pueda tener una ayuda adicional para mejorar el espacio público. Para la gestión de estas ayudas, los ayuntamientos han tenido que delimitar unas zonas. Nosotros las ponemos a disposición del Ministerio, del MITMA en este caso, que las autoriza, y los ayuntamientos son los que sacan sus propias convocatorias. Esta es una línea complementaria al programa de edificios que ya la Comunidad Autónoma ha sacado. La diferencia de esta línea de ayuda a nivel de barrio con la de edificios es que esta te permite conceder unas ayudas un poquito más elevadas a las actuaciones. Será muy importante que una vez que se publiquen estas convocatorias a nivel de barrio, de lo cual también haremos difusión, que vosotros sepáis o penséis qué os interesa más. Si canalizar esas ayudas a nivel de edificio a través de estos barrios, de estos entornos previamente delimitados, o quedaros con la ayuda del programa 3. Como digo, esta ayuda permite que tengan una cuantía más elevada al subvencionar las actuaciones, ¿no? Los condicionantes son los mismos, los requisitos que hay que cumplir son los mismos, y los ahorros que hay que cumplir para obtener la ayuda son los mismos también. Bueno, yo creo que mejor pasamos a la ayuda 3 para lo que es recopilar un poco y contaros los requisitos de los ciudadanos, aunque bueno, como base pues tenéis esto, ¿no? Que haya un proyecto, una memoria de las actuaciones a realizar, que esa memoria, ese proyecto incluya un estudio del potencial de mejora, un plan de actuaciones y mejoras propuestos, y bueno, ya se habla mucho, como todas estas ayudas vienen con este marco europeo, de que tienen que tener unos estudios de gestión de residuos que se desarrollen según la normativa actual y que ellos contemplen que el 70% de los residuos no peligrosos se preparen para su reutilización, reciclaje y recuperación. Todo esto entendemos que se tiene que hacer con certificados y declaraciones responsables que tendrán que emitir los técnicos correspondientes en función de la actuación que se pretenda realizar. Además de eso, pues como comentaremos más adelante en el programa 3, los ciudadanos tienen que justificar, o los técnicos que lleven a cabo las actuaciones, que se han utilizado técnicas de construcción basadas en la circularidad, la retirada obligatoria de materiales que contengan amianto en caso de existir. Y bueno, también hay que recordar que el 50% de los edificios en los que se actúe tendrán que tener un carácter marcado residencial. El objetivo principal, como he dicho, a cumplir es que se produzca una reducción del 30% de consumo de energía primaria no renovable. Y estas serían las ayudas que contemplan el programa a nivel de barrio. O sea, hablamos de ayudas. Bueno, si nos centramos en este cuadrito, en la parte de la derecha tenemos los porcentajes de ayudas que tenemos que conseguir para que la actuación sea subvencionable, más de un 30% y hasta un 45%. Ahí entraríamos en el primer porcentaje de ayuda. Sería un 40% del coste de la actuación con un límite de 8.100 euros por vivienda. Todo esto va reflejado por vivienda. Si es un edificio de 20 viviendas, pues habrá que hacer los cálculos, pero estas actuaciones y estos costes subvencionables van referidos a las viviendas. Y aquí tenemos los siguientes apartados que hablamos de que si la actuación consigue más de un 45% de ahorro y menos de un 60%, obtendríamos un 65% del porcentaje de actuación, del coste subvencionable, con un límite de 14.500 euros, y si supera el 60% del ahorro, nos iríamos a una cuantía subvencionable de 21.400 euros con un 80% del coste de la actuación. Además de eso, este programa de ayudas de los fondos Next Generation contiene una línea de ayudas que va enfocada a realizar oficinas o a implementar estas oficinas de rehabilitación que en anteriores anualidades sí que se habían puesto en marcha y que creemos que son también una pieza clave para garantizar el correcto funcionamiento de estas ayudas, ¿no? Y la agilidad también en la gestión. Aquí os puedo comentar que estamos trabajando con los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores en un primer momento para constituir estas oficinas de rehabilitación y que puedan servir como esa ventanilla única que coordine, que informe y que facilite la gestión de las ayudas al ciudadano. La idea es que estas oficinas de rehabilitación se implanten en toda la región
que den información, que den publicidad y que ayuden al usuario final o a la persona en quien delegue a completar ese expediente para que la gestión del mismo y la concesión de la ayuda sea lo más rápida posible. Estas oficinas de rehabilitación pueden dar servicio a los programas de ayudas 3, 4 y 5, que son los programas de ayudas a nivel de edificio, a nivel de vivienda y también para el libro del edificio y proyecto de rehabilitación. Bueno, aquí podemos ver cómo estas oficinas de rehabilitación pues, tienen un coste de 800 euros por vivienda efectivamente rehabilitada con el que se puede subvencionar. Y bueno, que cada comunidad autónoma pues, publicará la normativa reguladora en este programa si así lo desea, ¿no? Bueno, en el programa 3, que es uno de los que nos ocupa esta mañana, este es el código BIDI que se ha generado a partir del cual se puede acceder directamente a la sede electrónica del gobierno regional en el que se pueden solicitar las ayudas. Y bueno, aquí tenemos un pequeño resumen del presupuesto que hemos destinado para este programa, son 6 millones de euros. La orden se publicó el 16 de junio del 22 y el plazo de convocatoria es hasta el 31 de julio de 2023. Hasta ese 31 de julio se pueden estar solicitando estas actuaciones. Las actuaciones luego se podrán ejecutar hasta 2026, pero hasta este 2023, si nada cambia, se pueden solicitar las ayudas y se irán resolviendo por orden de llegada. Por orden de llegada y de justificación de los criterios que se exigen, se realizará una resolución de concesión de la ayuda que se justificará posteriormente y se pagará. Bueno, como he dicho anteriormente, este programa incluye todas las actuaciones de rehabilitación integral de edificios de carácter residencial y de viviendas unifamiliares. Como he dicho también, se tiene que acreditar la reducción de al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable. Y bueno, tenemos dos excepciones o dos mejoras para las zonas climáticas tipo D, que además se deberá acreditar una reducción del 35% de la demanda energética anual de calefacción y refrigeración, y para las zonas climáticas C, una reducción del 25% de esta demanda energética de calefacción y refrigeración. Este Real Decreto también nos exige que no podamos subvencionar o nos limita a no subvencionar las actuaciones que estén basadas en la utilización de combustibles fósiles. Además de eso, bueno, todas las actuaciones tienen que cumplir los requisitos de circularidad y de construcción que se fijan en la convocatoria. Y las ayudas en cuestión que tiene este programa de edificios son las siguientes. Hablamos de 6.300, 11.600 y 18.800 euros en función del ahorro que consigamos. Si conseguimos entre un 30 y un 45% sería el porcentaje de ayuda del 40%, con un límite de 6.300. Entre el 45 y el 60% del ahorro, 65% del coste subvencionable, con un límite de 11.600. Y si superamos ese 60% de ahorro energético, podríamos llegar a una subvención del 80% del coste de la actuación y 18.800 euros por vivienda. Además de eso, estas ayudas también fijan, como las de nivel de barrio, una cuantía de euros metro cuadrado para poder intervenir en aquellas zonas comunes o locales comerciales que contemple el edificio, ¿no? En caso de ser edificios y comunidades de propietarios, pues tiene una cuantía adicional para poder actuar en esas zonas y espacios de locales comerciales. Muy importante a tener en cuenta es la documentación que tiene que solicitar, o sea, que necesita presentar el ciudadano para poder solicitar estas ayudas. Como ha dicho Andrés al principio, nosotros desde el Gobierno regional somos, bueno, intentamos luchar todos los días contra la burocracia e intentar reducir a lo mínimo indispensable la documentación que se tiene que pedir al ciudadano. Pero sí que es verdad que siempre hay un límite y tenemos un mínimo de documentación que tenemos que requerir, bien porque nosotros no podemos acceder a ella previa autorización del ciudadano, o bien porque se nos exige por la propia normativa, como es en este caso, ¿no? El propio Real Decreto nos exige una serie de documentos que tenemos que transmitir y que nos tiene que presentar el ciudadano. En este caso, pues los documentos necesarios serían los siguientes. Son los que aparecen también en la convocatoria de ayuda, pero los relatamos a continuación para que tengamos un poco constancia de ello y por si tenemos que incidir en alguno. El nombramiento del representante por parte de la comunidad de propietarios, la autorización de la comunidad de propietarios para llevar a cabo las actuaciones. También tenemos que presentar el acuerdo de autorización en el caso de existir agente gestor de rehabilitación, y aquí me voy a detener un poquito. El agente gestor de rehabilitación es una figura que el Real Decreto de estas ayudas contempla y que al final es una especie de representante en el que el ciudadano o la comunidad de propietarios puede delegar la presentación de las solicitudes, puede delegar incluso el pago de la misma ayuda y todos los trámites necesarios para llevar a cabo la presentación y conseguir esta ayuda. Es una pieza clave
que nosotros no hemos querido regular con unos requisitos mínimos en cuanto a qué tiene que tener una persona para constituirse como agente rehabilitador, sino que simplemente se trata de que consiga esa autorización y ese acuerdo de los propietarios, bien de la comunidad de propietarios o bien del particular, para poder actuar en su nombre y representación. Además de eso, bueno, figura clave la del agente rehabilitador en este caso, que yo creo que todos los asociados de FREM pueden optar a él y quizá pues sería interesante que estudien si les interesa o no figurar como representante de estos particulares, de estas comunidades de propietarios, ya que ellos van a ser, vosotros vais a ser los que conozcáis de verdad cómo se gestionan las salidas, y una vez que gestionéis las primeras, pues ya sabréis de corrido cómo se presentan, la documentación necesaria y todos los trámites que tenéis que seguir. Dicho esto, es importante también presentar la escritura o nota simple que acredite la propiedad, la titularidad, ¿no?, de la propiedad de la persona que solicita la ayuda. Es importante también y necesario que se presente un proyecto o memoria de actuación con el contenido que aparece en el artículo 21 de esta convocatoria. El libro del edificio existente para la rehabilitación, que se puede subvencionar y financiar a través subvencionar en este caso a través del programa 5. El certificado de eficiencia energética del estado inicial de la vivienda o edificio en este caso, y tiene que estar firmado y registrado. Muy importante detenerlo en este punto porque el certificado de eficiencia energética anterior del estado inicial es el que nos dice cómo se encuentra la vivienda a día de hoy y qué porcentaje de mejora va a obtener con la actuación que se pretende realizar. Este certificado de eficiencia energética se engloba dentro de ese libro de edificio existente que subvencionamos a partir o a través del programa 5. O sea, es muy importante que este certificado esté hecho. Aquí hemos recibido una serie de consultas por parte de la FREM para saber qué pasa en el caso de aquellas actuaciones que ya estuviesen iniciadas, que es una de las cuestiones que el Real Decreto plantea. Nos dice que se pueden subvencionar todas las actuaciones que comenzasen a partir de febrero de 2020. El problema es que también nos dice que para subvencionar esas actuaciones necesitamos un certificado de eficiencia energética del estado inicial firmado y registrado. Y claro, se nos plantea la duda de qué hacemos con esa actuación que se hizo en su día y no contó con ese certificado de eficiencia energética firmado y registrado. Nosotros hemos trasladado la consulta al Ministerio para que nos dé una respuesta por escrito que podamos trasladaros. La idea de la comunidad autónoma es que se pueda dar una salida a este problema, ¿no? Porque al final, si por una parte se nos permite subvencionar actuaciones iniciadas desde 2020, con este requisito que se nos exige, se está limitando este tipo de actuaciones, porque no todo el ciudadano que inició una actuación de rehabilitación a partir de 2020 contaba o sabía que hacía falta ese certificado de eficiencia energética. Por lo tanto, si exigimos eso tal y como está reflejado en el Real Decreto, estamos limitando mucho las actuaciones que vamos a subvencionar. Y bueno, lo que se nos ha dicho desde el inicio de las gestiones con estas ayudas es que el objeto de ellas es incentivar esa rehabilitación y también regenerar un poquito toda la actividad de la construcción que sirva como motor para salir de la crisis que la pandemia del coronavirus ocasionó. Y bueno, y con esto pues estaríamos limitando mucho todas estas actuaciones. En cuanto tengamos una respuesta por escrito o una solución a este punto, pues la pasaremos también para darle difusión. Es importante también que presentemos a la hora de solicitar las ayudas el contrato o oferta con el desglose de las cuantías e importes de obra. Tenemos que recordar también que al ser unas ayudas europeas, es importante que para todas aquellas obras cuyo importe sea superior a 40.000 euros, se debe recabar 3 presupuestos. El ciudadano o el interesado, en este caso la comunidad de propietarios, deberá presentar esas 3 ofertas que ha pedido para justificar que coge la menor de ellas o al menos la más idónea, en caso de que la menor pues sea alguna que no le resulte fiable por el contenido o por otras cuestiones. Habrá que presentar también la solicitud de licencias o título habilitante en caso de que sea necesario y en función de la exigencia que tenga el ayuntamiento en cuestión. Será licencia de obra o declaración responsable en su caso. Un reportaje fotográfico en color y las declaraciones responsables establecidas en la convocatoria. La convocatoria establece una serie de declaraciones responsables que aparecen al final de la misma y lo que tienen por objeto es decir que, bueno, que no se incumplen esos parámetros mínimos que exige este Real Decreto y la normativa europea en cuanto a las técnicas de circularidad, la reutilización de los residuos y demás, ¿no? O sea, esos modelos están ya redactados y están los anexos en esa orden, en esa convocatoria, que podemos acceder a toda la documentación a la que he hecho referencia. Se puede acceder a través de ese código BIDI
que aparece al inicio de la presentación y que os pasaremos, y ahí tenéis toda la convocatoria con los modelos y la documentación que hay que recabar. Eso en cuanto a la ayuda del programa de edificios. Efectivamente, me preguntan que en cuanto al reportaje fotográfico estaríamos en la misma situación que con el certificado de eficiencia energética en el caso de las ayudas que ya se hayan iniciado en 2020. Pero yo creo que esto sí que es una cuestión que quizás se puede solventar de forma más fácil, porque el que más y el que menos tiene alguna foto para poder justificarnos. Aquí no es un documento, el problema del certificado de eficiencia energética es que te dice que tiene que estar registrado y la fecha del registro es la que es. Aquí puedes utilizar una foto que tengas antiguas de tu vivienda, en la que aparezcan pues, tus niños jugando, por poner un ejemplo, y luego las fotos de la actuación posterior. O sea que aquí sí que se puede buscar un poco más esa justificación. Te habla de fotos, pero no te dice en qué momento ni por qué medio, ¿no? Aquí con la fotografía lo que se pretende justificar es que antes no estaba esa actuación, puede ser una fotografía aérea de alguno de los visores oficiales. O sea que se puede buscar un poco, lo que se pretende justificar que esa actuación no estaba hecha antes de 2020 y que se ha hecho una vez que se concede la ayuda. Por lo tanto, ahí sí que tiene un poquito más de margen que en el certificado de eficiencia energética no tenemos. En cuanto a las ayudas de mejora de eficiencia energética en viviendas. Al igual que la anterior, en esta también se puede acceder a través del código que aparece en la pantalla, un presupuesto destinado de 3,8 millones de euros, publicada el 16 de junio del 22 y hasta el 31 de julio del 23. Estas ayudas se diferencian de las anteriores en el caso, o sea, porque estas ayudas se diseñan, a diferencia de las anteriores, para aquellos casos de viviendas individuales dentro de edificios o comunidades de propietarios en las que la totalidad del edificio no se quiere sumar a la rehabilitación. Aquellos pisos que se encuentran en edificios de 15, de 20 viviendas o de las que sea, en las que el conjunto de la comunidad de propietarios no quiere realizar esas actuaciones, pero ellos sí que quieren realizar actuaciones de mejora en el interior de sus viviendas, se crea esta línea que tiene unas cuantías de vida mucho más reducidas, pero que también tiene una justificación pues mucho más sencilla que el resto que las actuaciones a nivel de edificio. En este caso, pues se contemplan ayudas para la sustitución de carpinterías, de ventanas, equipos de climatización, instalación de energías renovables, etc. Aquí se dice que las viviendas deberán constituir domicilio habitual y permanente. Pero sí que es cierto que lo que te dice a continuación es que estas ayudas podrán ser solicitadas por los propietarios, usufructuarios o arrendatarios. O sea, eso abre un abanico de posibilidades a que aquellas viviendas que estén alquiladas, el titular de la misma, el propietario de la vivienda, si llega a un acuerdo con su inquilino, pueda realizar actuaciones en ella. O sea, tendría que llegar a ese acuerdo para que le permita realizar esas obras si se contemple y podría, o bien, solicitar las ayudas el propio arrendatario, que también podría hacerlo previo acuerdo y autorización del inquilino. Lo que se pretende es no limitar estas actuaciones a domicilio habitual y permanente y dejar todas las segundas residencias o todas las viviendas que tengan las personas físicas o empresas que tengan arrendadas o que tengan alquiladas. Al final, lo que tratamos de conseguir es que todas las viviendas de la región de Murcia o el mayor número del parque de viviendas de la región se rehabiliten energéticamente y conseguir reducir su consumo de energía, ¿no? Entonces, no tendría sentido limitarnos simplemente a vivienda habitual y permanente del titular. Bueno, como he dicho también, la sustitución de carpintería y elementos. Aquí, en cuanto a la limitación, ¿no? O a la reducción de requisitos, en el caso de las carpinterías y elementos similares, se reduce toda esa acreditación a cumplir los valores límites de tramitancia técnica y permeabilidad reflejados en el documento básico en el HE del Código Técnico. O sea, esa es una forma de justificar que una sustitución de carpintería, de ventanas o similar, pueda cumplir con este documento básico del Código Técnico y ya sería subvencionable. Además de eso, te dice que para el resto de actuaciones se debe acreditar una reducción del 7% de la demanda energética global de calefacción y refrigeración, o el 30% del consumo de energía primaria no renovable, como pasa en el caso de las actuaciones a nivel de edificio. O sea, la diferencia es que consiguiendo ese 7% de la reducción de la demanda energética de calefacción y refrigeración, ya podríamos dar por cumplido los requisitos de esta convocatoria. En el caso de carpinterías, siempre y cuando se cumplan los criterios de permeabilidad reflejados en el Código Técnico. Y para todas aquellas actuaciones que no cumplan el 7% o que vayan a más, si cumplen el 30% del consumo de energía primaria, pues también serían subvencionables.
Como base en el caso del programa 3, para la justificación de los ahorros energéticos será imprescindible el certificado de eficiencia energética del estado inicial de la vivienda previo a la actuación subvencionable. O sea, en este caso, el Real Decreto trata igual ambas ayudas y siempre te habla de un certificado de eficiencia energética del estado inicial. En cuanto a las ayudas, esta línea cuenta con ayudas del 40% del coste y tiene un límite mucho más bajito que las anteriores y se queda en 3.000 euros por actuación. Esto te habla de que cuando se superen los 7.500 euros de inversión de obra, ya te quedarías fuera de la actuación. El porcentaje o la cuantía de inversión óptima para conseguir el máximo de ayuda serían esos 7.500 euros de actuación con los que conseguirían los 3.000 de ayuda. Eso no quiere decir que actuaciones que cuesten 20 o 30.000 euros también sean subvencionables, pero van a tener ese límite de 3.000 euros como cuantía subvencionable. Además, también, como pasa en el caso anterior, pues no son subvencionables las actuaciones basadas en la utilización de combustibles fósiles. Y bueno, en cuanto a la documentación necesaria, es muy similar a la del programa 3, escritura nota simple que acredite la titularidad, acuerdo de autorización en el caso de existir agente o gestor de rehabilitación. De todo esto hay modelos también en la convocatoria, certificado de eficiencia energética del estado inicial de la vivienda y memoria o proyecto de la actuación relacionado en el artículo 21, con el contenido relacionado en el artículo 21 de la convocatoria. En este caso, la mayoría de actuaciones seguramente serán actuaciones que se lleven a cabo con una pequeña memoria, porque para la sustitución de una carpintería, por ejemplo, pues no tiene sentido, ¿no? O no es necesario la realización de un proyecto que contemple más, siempre y cuando esa memoria cumpla con el contenido relacionado en el artículo 21, para nosotros sería válida. Además de ello, bueno, también hay que recordar que si en ese proyecto de rehabilitación y libro del edificio que se haga al amparo del programa 5 se tienen en cuenta estas actuaciones, pues el proyecto que ya ha sido subvencionado previamente se puede presentar para justificar estas actuaciones. Lo mismo, ¿no? Certificado de eficiencia energética obtenido posteriormente, certificado energético inicial y el que se vaya a realizar considerando las actuaciones que se van a realizar, o sea, es decir, un certificado previo del estado actual, del estado inicial de la obra y un certificado de proyecto, podríamos decirlo, con esas actuaciones que se van a realizar para justificar esos ahorros o esas reducciones de consumos de energía. En el caso de que sean actuaciones de importe superior a 40.000 euros, lo mismo, se deberá recabar 3 presupuestos, reportaje fotográfico en color y las declaraciones responsables que establece la convocatoria. Es muy importante también tener en cuenta, en cuanto a las ayudas del programa 1 y el 3, que se ha determinado que estas ayudas que se han relacionado anteriormente, estas cuantías pueden ser elevadas y se pueden conceder ayudas de hasta el 100%, siempre y cuando se trate de actuaciones que llevan a cabo familias vulnerables, ¿no? Lo que no queremos es que ninguna familia con unos recursos limitados que quiera realizar esta actuación tenga que dejar de hacerla porque al final su economía familiar no se lo permite, y se han determinado que esas ayudas para esos casos, que a continuación diré, ¿no?, un ejemplo de las rentas máximas que tienen que tener, esas actuaciones para esas familias en esos casos se puedan subvencionar hasta el 100% y aumentando esas cuantías de ayuda. En el caso del programa 1, que es el de barrio, hablamos de ayudas desde los 20.000 hasta los 26.000, siempre cumpliendo ese 30% de ahorro mínimo y llegando a una ayuda máxima cuando se supera el 60% del ahorro. Y para el caso del programa 3, hablaríamos de ayudas de 15.750 euros, la mínima, una vez que se cumpla el 30% del ahorro, y de 23.500 euros si se supera el 60% del ahorro. Esto es muy importante que lo sepamos, porque al final de la difusión de esto va a depender en buena medida también la ejecución de estos fondos, ¿no?, y el poder llevar a cabo actuaciones. Siempre que nos encontremos con particulares, ciudadanos o familias que nos digan que les gustaría llevar a cabo estas actuaciones, pero que su economía no se lo permite, al final no pueden destinar una parte importante de sus ahorros o de los ahorros que no tienen porque llegan a fin de mes muy justos, es importante que les sepamos transmitir que, si ese es su caso, pueden obtener ayudas de hasta el 100% y pueden realizar esas actuaciones de las obras por los importes que aparecen aquí, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de los límites de ingresos que pueden tener, que, como hemos dicho al principio, pues esta presentación os la facilitaremos para que podáis tener acceso a ella y que podáis utilizarla para aclarar dudas, ¿no? Se establecen varios límites de número de veces del IPREM, que son al final la cuantía que ingresa esta familia anualmente.
Ya hablamos de familias con 2 miembros, 16.000 euros. Si tienen 2 miembros y tienen algún hijo menor o alguna persona que tenga grado de discapacidad superior al 30%, 20.000. Si tiene 2 miembros menores o alguna persona igual con un grado de discapacidad superior al 33%, 21.000, los ingresos máximos que podrían tener para poder acogerse a estas ayudas. Y para el caso en el que tengan al menos 3 de sus miembros sean menores o tengan alguna persona a su cargo con grado de discapacidad superior al 33%, hablaremos de 3 veces el IPREN, que serían unos 24.000 euros anuales. O sea, como ejemplo podemos tener que una familia que tenga 3 hijos o alguna persona con grado de discapacidad con unos ingresos inferiores a 24.318 euros podrías tener esas ayudas de hasta el 100% con los importes que hemos dicho anteriormente. Bueno, en último lugar, para comentar un poco las ayudas a nivel de libro del edificio existente y de proyecto de rehabilitación, os dejo también, os presentamos también ese código desde el que se puede acceder a la solicitud de estas ayudas en la sede electrónica de la CAR, en la que están todos los documentos de la convocatoria y la propia convocatoria en sí para poder consultarla y poder realizar la presentación. A esta ayuda se ha destinado un total de 3 millones de euros. Se publicó el 6 de junio y el plazo de convocatoria vence el 31 de julio de 2024. Como podréis comprobar, estas ayudas tienen más plazo de presentación porque al final lo que se pretende es que todas aquellas actuaciones que impliquen obra, intentamos limitar, o bueno, se nos obliga, ¿no?, de alguna forma a limitar ese periodo de solicitud para dejar tiempo suficiente para que se puedan llevar a cabo las obras. En este caso, el proyecto de rehabilitación o el libro del edificio es un documento que se puede realizar en un tiempo mucho menor al de una rehabilitación, al de una obra, por eso se alarga un poquito el plazo de presentación y solicitud de estas ayudas. Bueno, aquí los beneficiarios son todos los propietarios de viviendas unifamiliares agrupadas y edificios existentes, ya sean personas físicas, jurídicas y privadas, y públicas también, además de las administraciones y organismos públicos. También las comunidades de propietarios, propietarios de forma agrupada, sociedades cooperativas, empresas arrendadas o concesionarios de edificios. Los requisitos. Solamente para este caso se establece el requisito para el libro del edificio que el edificio tenga que estar finalizado antes de 2000. Además de ello, se exige también que los edificios, como pasa en las anteriores ayudas, en las ayudas del programa 3 de edificios y del programa 4 de viviendas, bueno, el programa 4 no, el programa 3 de edificios, se establece que al menos el 50% de la superficie construida del edificio tenga un uso residencial. Al final de lo que se trata es de subvencionar, ¿no?, la rehabilitación energética de viviendas en este caso, y sí que se nos exige que al menos ese 50% del edificio pues, esté destinado a uso residencial. Además de ello, pues para el libro del edificio se relaciona una serie de documentos que tiene que contener el proyecto Memoria de las actuaciones a realizar, que está también en la convocatoria, entre los cuales pues, están los que he citado al inicio, ¿no? Ese estudio potencial de mejora, el plan de actuaciones y mejora propuesta, el estudio de gestión de residuos, que se justifique la limitación de los residuos y demolición selectiva. Y las ayudas serían las siguientes. Existen 2 tipos de ayudas, la del libro del edificio y el proyecto de rehabilitación, que van por separado. Las primeras de ellas, las ayudas del libro del edificio existente, hablamos de que para todos aquellos edificios y viviendas viviendas unifamiliares y edificios de menos de 20 viviendas, tenemos una ayuda de 700 euros más 60 euros por vivienda. Sí, en el caso de ser viviendas unifamiliares hablaremos solamente de los 700 euros y para edificios colectivos 700 euros más 60 por cada vivienda hasta llegar a las 20. Viviendas unifamiliares, por ejemplo, una sola vivienda, podríamos considerarla también dentro de esa, para financiar esa actividad. Se podría financiar una sola vivienda. Hemos hecho también la solicitud, una sola vivienda individual, ya sea aislada, variada. Si es una vivienda dentro de un edificio, al final se tendría que acoger al libro del edificio el edificio completo. O sea, para la vivienda, para pisos dentro del edificio, no tendría cabida solamente el piso, tendría que realizarse el libro del edificio completo. ¿Una vivienda aislada? Una vivienda aislada se podría acoger perfectamente tanto al libro del edificio como al proyecto de rehabilitación. Viviendas aisladas, pareadas, todo tipo de vivienda unifamiliar que tenga solamente un propietario, que no tenga comunidad de propietarios, se podría acoger. Una vez que se superen el número, o sea, las 20 viviendas en el edificio, se establece una cuantía de 1.100 euros más 40 por vivienda. Hablamos de que para edificios de menos de 20 viviendas habría un máximo de 1.900 euros para ayuda del libro del edificio y para edificios de más de 20 viviendas un máximo de 3.500 euros
por edificio. Además de ello, se establece que si el edificio en cuestión no tiene la inspección técnica del edificio, se puede aumentar estas cuantías en un 50%. 50% del total se podría aumentar en estos casos. En cuanto a las ayudas del proyecto de rehabilitación, se establecen también unas cuantías para edificios o viviendas unifamiliares y edificios colectivos, y hablamos de 4.000 euros por proyecto de rehabilitación para viviendas unifamiliares y 4.000 euros más 700 euros por vivienda, con un máximo de 18.000 para aquellos edificios que tengan menos de 20 viviendas. Edificios de menos de 20 viviendas, 18.000 euros de máximo, y viviendas unifamiliares, 4.000 euros para el proyecto. En el caso de edificios de viviendas de más de 20 viviendas, hablaríamos de 12.000 euros más 300 euros por vivienda, con un máximo de 30.000 euros. Bueno, aquí aparece un poco el contenido del libro del edificio, que son documentación más técnica, que aparece reflejado también en la convocatoria. Y bueno, en principio, pues, por mi parte, a no ser que queráis que haga hincapié en el libro del edificio, esto sería lo que es la presentación. Y si os parece, o respondemos las preguntas que surjan o como nos vayáis diciendo. Sí, pues nada, muchísimas gracias, director. Si os parece, a los presidentes damos paso a las preguntas. Las ayudas de rehabilitación son compatibles con la deducción fiscal prevista en el IRPF, ¿verdad? Sí, así es. Y las de mejora de eficiencia energética igual, ¿verdad? Sí, por lo que sabemos, todas las ayudas que se hagan dentro de este Real Decreto entran dentro de esa posibilidad, ¿no?, de la reducción del IRPF. Pregunta Gonzalo, ¿el reportaje fotográfico que se realiza, cómo de exhaustivo debe ser? Me refiero, si en una instalación solar se debe realizar fotos a anclajes, tornillos, estructuras pequeñas y cableado corriente, o debe ser un reportaje fotográfico general. En nuestro caso, lo que exigimos es un reportaje fotográfico general, que al final de lo que se trata es de comprobar que esa actuación se ha llevado a cabo y que está realizada, ¿no?, en el edificio en cuestión. O sea, nosotros no vamos a entrar a valorar la correcta ejecución. Al final entendemos que tiene que haber un responsable de esa ejecución, la empresa instaladora, el técnico que haya redactado la memoria o documento necesario. Al final esa instalación se registrará también, o debe estar registrada en industria. Nuestro papel en este caso, o lo que perseguimos con este reportaje fotográfico, es acreditar que la actuación se ha llevado a cabo en los términos que se propone, ¿no?, en la documentación y para la ayuda que se ha concedido. En cuanto al programa 4, sigue preguntando Gonzalo, el programa 4 que corresponde a la ayuda de mejora de eficiencia energética en vivienda, si el interesado es autónomo, pero la instalación solar fotovoltaica de autoconsumo que se le instala es para uso personal, su domicilio, a la hora de rellenar la declaración, ¿qué se ha de marcar la opción de declarar actividad mercantil? ¿Se ha de marcar la opción de declarar actividad mercantil? Si la instalación la hace para el negocio o para la vivienda en la que vive. Yo entiendo que para particular, porque es para su domicilio. Claro, si es para su domicilio, en este caso daría igual que fuese autónomo o asalariado, ¿no? De lo que se trata es de realizar esa instalación en su domicilio habitual y permanente en el que él reside, y el fin es que esa instalación dé servicio a su vivienda. No un negocio en este caso, que no podría ser subvencionable. Sí, pero como supongo que tendrán varias opciones, o sea, que tiene que declarar actividad mercantil porque debe haber una pestaña para declaración mercantil. Pues como es una cuestión un poquito más técnica, le vamos a pasar la palabra, si no te importa, Andrés, a la subdirectora, María José Manresa. Sí, María José, como tú quieras. Te damos paso, pones el vídeo en micrófono solo, como tú quieras. María José. Tendrás que darle al micrófono. Bueno, pues mientras que María José le da, o si quieres, también lo que puede hacer María José, si no puedes hablar, es contestarla por el chat y yo la leo. José María pregunta, esta pregunta, Gonzalo, ahora te damos contestación. Una pregunta, por favor. ¿Qué ocurre si se acredita el ahorro energético, pero este viene de una compañía eléctrica que garantiza el 100% de electricidad procedente de renovables? Perdona, ¿te parece, Andrés, que respondamos a la anterior? Sí, no, perfecto. Era por darle tiempo. Tiene que aceptar María José. A ver, permitir hablar. Ascender a panelista. Ahí. Ahora. Sí.
María José, Activa el ahora micrófono. tendrás que darle el micrófono en la parte de abajo. Su directora. Bueno, pues sí, por eso digo que Vale, mientras sí, que seguimos, Andrés, y seguimos, ahora cuando... correcto, correcto. Bueno, pues preguntaba José María, ¿qué ocurre si se acredita el ahorro energético, pero este viene de una compañía eléctrica que garantiza el 100% de electricidad procedente de renovables? En principio, a nosotros, de dónde venga, a nosotros lo que pedimos es que se justifique ese ahorro energético. O sea, ahí ya tenemos acceso a María José. Sí, pero terminamos esta pregunta por no liar. La pregunta de José María es, ¿qué ocurre, María José, estamos ahora mismo contigo, ¿qué ocurre si se acredita el ahorro energético, pero este viene de una compañía eléctrica que garantiza el 100% de electricidad procedente de renovables? Bueno, pero a nosotros lo que pedimos es que se justifique con ese certificado de eficiencia energética. Ese ahorro energético, de dónde venga, o sea, a nosotros nos tiene que justificar que había un certificado de eficiencia energética inicial y uno posterior, y que la diferencia con las actuaciones realizadas han supuesto un 30% del ahorro de eficiencia de energía, de consumo de energía. O sea, que no hay ningún problema. María José, ya puedes hablar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. La pregunta que hacía Gonzalo, que va a responder la subdirectora, buenos días subdirectora y gracias. Buenos días. Buenos días a Es todos. en cuanto al programa 4 de ayuda de mejora Sí, de eficiencia energética, estaba preguntando que qué sucede si se hace para el domicilio particular del autónomo y en concreto si tenía que rellenar la declaración. ¿Se ha de marcar la opción de declarar la actividad mercantil? María José. Sí, efectivamente. Una cosa es que esa persona en esa convocatoria no está actuando como empresa, pero sí ejerce una actividad mercantil. Entonces, hay una declaración responsable que forma parte de la convocatoria en la que la persona solicitante tiene que declarar si ejerce una actividad mercantil o no y acreditar los requisitos del ejercicio de la actividad mercantil. Si bien esa ayuda, esa subvención que le damos, no es una ayuda pública porque no se la damos para su actividad mercantil, pero él ejerce una actividad mercantil y lo tiene que establecer. Tiene que establecer que esta es la declaración responsable. Señalará que es una persona que realiza una actividad mercantil, señalará que está de alta en el impuesto de actividades económicas en la actividad que sea y se comprometerá a tener una contabilidad separada de la ayuda que le damos con respecto a aquella de su empresa. Eso es fundamentalmente en lo que, bueno, evidentemente si esa persona además ha recibido ayudas públicas en el marco de otra normativa de la Comisión Europea, porque esto es una normativa que financia la Unión Europea, pues lo tendrá también que señalar. Pero sí lo tiene que poner. Muy bien, pues muchas gracias, María José. Pregunta Gonzalo, en el caso de solicitud presencial, ¿el formulario dónde se encuentra y dónde se presenta? ¿El formulario dónde se encuentra y dónde se presenta? Bien, en caso de solicitud presencial nunca es semipresencial. El formulario lo encuentra en la sede electrónica, en el código de procedimiento que sea. Si es el de mejora de eficiencia energética en viviendas, es el 3783. Ahí encontrará el formulario, deberá rellenarlo en sede electrónica, solo que como no es... será un sujeto que no está obligado a relacionarse electrónicamente con la administración, lo podrá imprimir y al imprimirlo lo firmará. Ese formulario semipresencial lleva un código de barras. Lo deberá presentar en cualquiera de las oficinas de registro de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en esa oficina le leerán el código de barras y se volcarán los datos en la plataforma de administración electrónica de la CAR. Pero sí, si es semipresencial, tiene que rellenarlo igual que si fuera presentación electrónica en la sede, en el código de procedimiento que corresponda. Muy bien, muchas gracias. Manuel Aguilera, nombre que me es familiar. Buenos días, gracias por la información. El Real Decreto 853 establece para las ayudas a nivel edificio en su artículo 32 la obligatoriedad de presentar un libro de edificio para la rehabilitación o en su defecto un estudio sobre el potencial de mejora del edificio en relación con los requisitos básicos definidos en la LOE y un plan de actuación en el que se identifique la actuación propuesta.
¿Por qué no se da esta opción en Murcia y se limita al libro de edificio rehabilitado? Bien, porque el Real Decreto permite a la entidad ejecutora o la autoridad de gestión, que somos nosotros, la comunidad autónoma, los que vamos a gestionar, establecer lo que consideremos pertinente. ¿Por qué hemos establecido el libro del edificio? Porque lo estamos subvencionando al 100% y es un documento uniforme estándar con un contenido determinado que nos permite valorar todas las solicitudes homogéneamente. Si nosotros hacemos o introducimos diferentes documentos con diferentes contenidos, eso llevará al gestor o a la persona que está evaluando la ayuda a tener que pedir suplementos de información y no lo queremos. Como el libro del edificio para la rehabilitación, que es el que estamos pidiendo, tiene un contenido ya fijado en el anexo 1 de la orden de convocatoria de las ayudas al libro del edificio, que se publicó el 6 de junio y que está en sede en el código 3781, que todo el mundo puede consultar, y lo estamos pagando, lo pagamos o en su mayoría al 100%, quiero decir, salvo los impuestos. Incluso el IVA lo podemos subvencionar si no se puede deducir la persona que lo declara o que incurre en ese gasto. Como lo estamos subvencionando o por el programa 5 o por el mismo programa 3, pues hemos considerado mejor para la gestión y la agilidad de la concesión de la ayuda a solicitar, cerrar la posibilidad que nos da el Real Decreto estatal a un solo documento, que es el que más seguro y más definido está, que es el libro del edificio. Por eso lo hemos hecho. No digo. ¿Y ahora por qué no digo? Perdón, es que no había quitado el micrófono. Esa pregunta, ¿no se podría solicitar el programa 4, por ejemplo, sin tener un libro de edificio existente? ¿Habría entonces que solicitar primero el programa 5 y una vez concedido el otro programa 4? No. El programa 4 se puede solicitar sin libro del edificio, porque el programa 4 son actuaciones muy puntuales en la vivienda. Entonces, el programa 4, si la persona... A ver, el libro del edificio, el programa 5, de elaboración de las ayudas destinadas a la elaboración del libro del edificio, los proyectos, redacción de proyectos de rehabilitación, está en la calle para que los ciudadanos, puesto que van a recibir la totalidad del gasto que les produzca elaborar ese libro del edificio, redactar ese proyecto, pueden hacer un diagnóstico de su vivienda y valorar si les merece la pena realizar la actuación o no, en función, ¿por qué? Porque ese documento les va a decir, primero, cómo está su vivienda, segundo, qué actuaciones tienen que poner en marcha o que realizar para conseguir como mínimo el 30% de energía, de ahorro en la energía primaria no renovable de su hogar, y además, ¿cuánto les va a costar? Entonces, con ese diagnóstico un ciudadano puede decir, pues quiero hacerlo o no quiero hacerlo, pero el diagnóstico es voluntario en el programa 4. Un ciudadano puede decidir sin necesidad de tener el libro del edificio o el proyecto de rehabilitación, porque el proyecto de rehabilitación es para la rehabilitación integral. Estamos hablando del programa 4, que son actuaciones de mejora de la eficiencia energética concretas y puntuales. Ahí no necesita ni proyecto de rehabilitación ni necesita el libro del edificio. Necesita lo que dice el programa, una memoria o un proyecto, si es que hubiera lugar a proyecto de obra. Pero normalmente son actuaciones puntuales que con una memoria sería suficiente. Muchas gracias. El libro del edificio. María José, hay preguntas en el chat. Por favor, como estoy en el apartado de preguntas y respuestas, no quiero duplicar, ni quiero que se quede alguna pregunta sin leer. Si son tan amables, los que han hecho y no se han contestado del chat, por favor, copien y peguen en el apartado de preguntas y respuestas. Julián Mavi pregunta, ¿para el programa 3 es necesario licencia de obras? ¿Para el programa 4 también? En función dependerá del tipo de actuación que se lleva a cabo. Será necesario uno u otro documento, licencia de obras o memoria valorada. La cuestión es que necesitamos que se acredite que esa actuación ha solicitado licencia mediante declaración responsable o lo que sea, ¿no? Al final, nosotros como administración pública no podemos conceder una ayuda, por ejemplo, para sustituir unas carpinterías
sin que se haya realizado ningún trámite, ¿no? con la administración. O sea que de alguna forma se nos tiene que justificar que se ha presentado una memoria valorada o declaración responsable o lo que sea. Respecto al programa 4, preguntaba Julián, los certificados energéticos al presentar la solicitud aparece como no obligatorio. ¿Esto quiere decir que se deben presentar a posteriori cuando se sepa que sí le han concedido la ayuda? A ver, no. Aparecen como no obligatorios porque estamos intentando, estamos viendo si los podemos obtener directamente, no el XML, no los datos del certificado de eficiencia energética, sino el documento como tal, si lo podemos obtener directamente de la Dirección General de Industria. Pero nosotros necesitamos ese certificado de eficiencia energética porque así lo establece el Real Decreto, que es el 853-2021, que es el que establece las bases reguladoras y, por tanto, es una documentación a aportar el expediente. Aparece en el procedimiento como no obligatorio por si lo podemos obtener, pero de momento se tiene que presentar junto con la, como dice la convocatoria en el artículo 20, si estamos en el programa 3 de rehabilitación a nivel de edificio, en el artículo 21, si estamos en el programa 4 de mejora de la eficiencia energética en viviendas, verán que aparece como de aportación junto con la solicitud. Muy bien. Pepe de la Cruz pregunta, Pepe, presidente, un fuerte abrazo. Buenos días. En una comunidad el ascensor es muy antiguo y es donde más se puede reducir el consumo. ¿Se puede incluir en el proyecto la sustitución de este? Si con esa sustitución consigue el ahorro energético previsto o necesario, sí. O sea, aquí de lo que te habla es que tienen que ser actuaciones que consigan ese ahorro energético. Si al cambiar o sustituir ese ascensor consigues un ahorro tal que con ese cambio de ascensor y dos o tres mejoras más o las que sean, consigues cumplir ese 30% de reducción o de ahorro energético, sería totalmente subvencionable y se podría incluir. Pero si por sí solo el ascensor, si no llega a ese 30%, no. Claro, si tendrá no que meterlo hasta tanto supere el 30%. No. Exactamente. Ahora, Sí, adelante, María. Sí, parece ser que hay una aclaración del Ministerio porque esa pregunta se ha hecho por diferentes comunidades autónomas y al margen de que consiga el ahorro o no, el cambio del ascensor por sí mismo no sería una actuación elegible dentro de las actuaciones de eficiencia energética que recoge la convocatoria. Es verdad que puede ser una actuación que se una a las de eficiencia energética, pero en sí misma no es una actuación subvencionable y por tanto entendemos que no se podría llegar a subvencionar simplemente el cambio de un ascensor o la instalación de un ascensor. Sí, pero de todas maneras para los ascensores me recuerda Sole, que la tengo aquí al lado, la jefe de sección de rehabilitación, para todas las actuaciones de accesibilidad, en el último trimestre de este año 2022 esperamos poner en marcha y podemos publicar el programa correspondiente del Plan Estatal de Vivienda 22-25 que recoge precisamente esas actuaciones de accesibilidad. Sí. Muchas gracias. José María dice, han especificado en la presentación que debe venir de no renovables. ¿Cómo, perdón? Sí, José María, que antes hacía, supongo que va relacionado con el comentario anterior. Dice una pregunta, por favor. ¿Qué ocurre si se acredita el ahorro energético, pero este viene de una compañía eléctrica que garantiza el 100% de electricidad procedente de renovables? Y ahora José María matiza que aclara, dice, han especificado en la presentación que debe venir de no renovables. Yo pongo directo porque antes has dicho que puede venir o no puede venir de renovables. No, lo único que dice lo que dice la convocatoria es que no se pueden subvencionar actuaciones que tengan en cuenta la utilización de combustibles fósiles. O sea, eso por una parte. Lo otro que te exige es que se cumpla ese 30% de ahorro energético con una serie de actuaciones. Al final, esas actuaciones pues serán, si son edificios, la sustitución de carpinterías, envolventes, actuaciones en fachada. Es que no termino de entender tampoco lo de
lo de la justificación que venga por parte de una empresa energética. O sea, al final, nosotros lo que vamos a exigir, ahora que si no que lo aclare la subdirectora, es que se justifique ese 30% del ahorro mediante una serie de actuaciones y que esas actuaciones pues, no incorporen la actuación o la sustitución de calderas por calderas de gasoil, ¿no? Una antigua o por otras de... Tienen que ser combustibles no fósiles. Claro. Ese tipo de actuaciones. Exactamente. Exactamente. Es que no sé a qué tipo de actuación se refiere. Evidentemente, tienen que ser energías renovables y tiene que ser una actuación. O sea, no sé, es que no sé a lo que se refiere. No sé si vale, vamos a hacer, José María. Su vivienda con una compañía eléctrica que tenga toda o que distribuya no creo, porque distribuidoras son las que son, distribuidoras energéticas son las que son. Y, María José, el director, si os parece, José María, aclara tu pregunta y paso. Pepe de la Cruz hablaba que daba igual que fuera segunda vivienda, ¿no? Tiene que ser vivienda. No tiene que ser primera vivienda. No, a ver, en el programa 4 tiene que ser la residencia habitual y permanente. En el programa 3, no. O sea, en el programa 3 no, en el programa 4 sí. Efectivamente. Del solicitante, o sea, es importante también remarcar esto. O sea, esas ayudas las pueden solicitar también los inquilinos de esas viviendas que estén en alquiler, como hemos comentado, si tienen el acuerdo del propietario. Muy bien. ¿Las viviendas con autoconsumo colectivo pueden acogerse a las ayudas? ¿Quién tendría que hacer los certificados energéticos? ¿La persona que solicita la ayuda o todos los consumidores asociados? Vamos a ver. Las de autoconsumo colectivo, ¿qué quiere decir? ¿Que ya tienen autoconsumo colectivo en todas las viviendas o que van a hacer esa actuación ahora? Entiendo que será que van a hacerla. Si van a hacer la actuación ahora, eso sería objeto del programa 3 y sería la comunidad de propietarios, la agrupación de propietarios, en función de cómo estén organizados, la persona o el representante que debería solicitar la ayuda entre todos. Como explica el programa 3, en ese caso, la cuantía de la subvención se imputará a cada uno de ellos en función de la cuota de propiedad que tenga en esa agrupación o en esa comunidad de propietarios. María José y Andrés, ¿nos quiere hacer una aclaración Paco Espín? Sí, esa cuestión viene por parte nuestra. Existe otra casuística, que no se da solamente en los edificios, que es, por ejemplo, con viviendas unifamiliares. Es decir, que al final yo tengo mi instalación de generación en el tejado de una vivienda unifamiliar que comparto con 3 viviendas que están en menos de un radio de 500 metros. Entonces, ahí nos surgía la duda, es decir, y como bien decía, hay una cuota o porcentaje de reparto de esa energía, si son 4 viviendas, del 25% cada parte. La cuestión también es, en ese caso, si los solicitantes de esa ayuda se pueden acoger esas 4 viviendas, tanto quien tiene la instalación en su tejado, como las otras 3 con las cuales... Que se benefician de ella. Que se benefician de ella en ese porcentaje. ¿Cuál es la particularidad? De que ese porcentaje, por ley, puede ir cambiando cada 6 meses, ¿no? Por lo cual también ahí, si no se ha dado ese caso, pues a tenerlo en cuenta porque habrá que limitarlo, ¿no? Yo, salvo que Marcos me diga lo contrario, yo creo que ese caso no se ha dado y que creo que es suficientemente importante como para que lo planteemos. Lo planteemos también como una cuestión al Ministerio para que se nos aclare, porque al final esas viviendas, ¿cómo participan? Como una comunidad, aunque sean viviendas individuales, pero comparten esa instalación, ¿no? Al final, comparten la instalación como si tuvieran esa instalación en su tejado. Claro, para la inversión no la tienen por qué hacer cada uno de ellos. Sí. Porque la inversión, habría que justificar en su caso que la inversión de quien tiene la instalación en su tejado la han hecho entre los 4 o no tiene por qué haber hecho la inversión en ese mismo porcentaje, ¿no? Porque ahí la normativa es muy amplia. Supongo que eso tendremos que plantear el caso concreto para que... A ver, la casuística puede ser muy variada. Cuando empecemos a examinar los expedientes, casos pueden haber muchísimos. Aquellos que no estén claramente definidos, que sean una excepción como de unas viviendas individuales que comparten un tejado y, no sé, unifamiliares y que comparten un tejado, pues cuando lo tengamos,
encima de la mesa, decidiremos evidentemente sin subvención. Si hacen la actuación no se van a quedar. Lo que habrá que determinar es si uno actúa en representación de otros y luego entre ellos, a nivel de derecho privado, se imputan cada uno de ellos la parte que le corresponda y frente a la administración actúa uno solo, o si vamos a establecer una relación jurídica subvencional con los 4 titulares. Eso lo veremos. Si nosotros, por nosotros mismos, como órgano que gestiona las ayudas del Ministerio, no llegamos a aclararnos o a adoptar un criterio, lo preguntaremos al Ministerio y el Ministerio nos diga cuál es la mejor manera de hacerlo. Gracias. Manuela Aguilera hacía antes una pregunta, pero dice, incluso para una vivienda unifamiliar, no sé si le hacéis la pregunta anterior y si no, Manuel, al favor, nos pone la pregunta entera. Un espectador anónimo pregunta, ¿para las ayudas del punto 4 se pueden solicitar solamente para la instalación de energía renovable si este reduce el 30% del consumo de energía primaria no renovable? ¿O es necesaria realizar otro tipo de reformas como sustitución de ventanas, etcétera? No. Absolutamente. Si con placas fotovoltaicas se consigue el 30% de reducción de energía primaria no renovable o el 7% de energía global de calefacción y refrigeración, es suficiente. Si aparte se quieren cambiar ventanas o hacer cualquier otro tipo de actuación, siempre teniendo en cuenta que no valdría subvencionar ninguna que utilizara el combustible fósil, pueden hacer como quieran. El caso es realizar una actuación que consiga ese ahorro energético, los objetivos energéticos del programa. Si es con una, si es con dos, o con tantas como se quiera o con tan pocas se quiera. El caso es que se consiga ese requisito mínimo de ahorro de eficiencia energética. No hay ninguna obligatoriedad de hacer más o menos, solo de cumplir los porcentajes de ahorro energético que exige el programa. Gracias. Insisto que, porque veo alguna pregunta de Ana en el chat, y por favor pasen las preguntas ahí a ruedo de preguntas para no dejar ninguna sin contestar. Mavi, los beneficiarios del programa 4 en caso de vivienda unifamiliar, ¿podría solicitar la ayuda del programa 5 para hacer el proyecto de rehabilitación de su vivienda, aunque solo sea para hacer una instalación de autoconsumo? No. El programa 5, el proyecto de rehabilitación es para la rehabilitación integral de la vivienda. Si esa persona quiere realizar una rehabilitación integral de su vivienda y quiere hacer el proyecto del programa 5, perfectamente. Si luego es verdad que una cosa será el proyecto de rehabilitación integral y que luego ella quiera poner en marcha solamente una actuación, es perfectamente posible. El hecho de que a una vivienda unifamiliar le subvencionemos en el programa 5 el proyecto de rehabilitación integral que deberá contener la cubierta, la fachada, todo lo que sea, y que luego, subvencionado eso, el titular de esa vivienda solo quiera hacer una parte, es perfectamente posible. Si eso es lo que pregunta, ¿no? Mavi, bueno, esta ayuda tiene que declararse, o esta subvención, como en renta, como un ingreso, ¿verdad? Pues supongo, claro, como todas las subvenciones, pero también tiene su deducción. Correcto. José María aclara la pregunta anterior y dice, el motivo de la duda viene de que en la presentación se habéis especificado, y María José acaba de corroborar en estos momentos, que el ahorro energético debe provenir de fuentes no renovables. La duda es qué ocurre si la compañía eléctrica garantiza que su electricidad proviene de fuentes renovables. Por lo tanto, no son de no renovables. No, yo entiendo que lo que nos dice que si al cambiar de compañía eléctrica o de compañía de su compañía energética, entiendo que se refiere a eso, ¿no? Sí, ella, la publicidad o la información de que su compañía eléctrica dice la electricidad que le estamos vendiendo a su domicilio particular proviene del 100% de fuentes renovables. Vale, pero además de eso tiene que llevar a cabo las actuaciones, que reduzcan ese 30% del consumo de energía, de esa energía. No, vamos a ver, es que no sé si lo que quiere decir es que si simplemente cambiando de compañía eléctrica a una no renovable, conseguiría una subvención sin realizar ninguna actuación. Eso no es posible.
Creo que, si me permitís... No sé si es que lo que quiero decir es eso, pero eso no es... O sea, aquí hay que realizar actuaciones. O sea, actuaciones que lleven a cabo ese ahorro de energía. Si yo, por ejemplo, es que no sé si lo que está diciendo es... déjame un segundo más, José, que nos aclare Paco Espín. Y... Sí, Paco, por favor. O sea, como realmente se puede dar la circunstancia, como se dice en la ayuda, que vamos a sustituir, hacer una actuación para mejorar un 30% de fuentes de no energía renovable. Si en el supuesto que tengamos un contrato con una compañía comercializadora que en su garantía de origen nos certifica que tenemos energía renovable, que es la que llega a nuestra vivienda, pero de origen, si eso supondría algún impedimento, porque realmente entiendo que nos quiere decir, oiga, que mi contrato de electricidad viene de energías ya renovables, que me lo certifica mi compañero. O sea, como impedimento, no. Como que solamente esa actuación sea objeto de subvención, tampoco, porque al final te habla de un porcentaje de las actuaciones que lleva a cabo. Entonces, el cambiar de compañía pues no es ninguna actuación en sí misma, ¿no? O sea, el que tu compañía tenga en su origen la generación de energía de un tipo o de otro, nosotros ahí no vamos a entrar. De hecho, no pedimos que se identifique a la compañía que te suministra la energía, porque eso puede cambiar, lo puedes cambiar tantas veces al año como desees, ¿no? O sea, pedimos los certificados. O sea, nosotros lo que queremos es que el edificio en sí, o lo que se nos pide con este Real Decreto, es que el edificio en sí o la vivienda reduzca esa energía que consume. No sé si queda aclarada, Andrés, que nos digan... Sí, yo creo que sí, no obstante, José María, pues no lo dices. Si un propietario recibe la ayuda y realiza la instalación de autoconsumo, ¿podría, por ejemplo, dentro de 3 años ampliarla o hay un tiempo mínimo para cualquier modificación? No hay tiempo mínimo para cualquier modificación. Puede ampliarla, puede hacer otra actuación, mientras que las ayudas estén en marcha y estén abiertas. Si el hecho de haber pedido una ayuda para una actuación determinada no impide que luego, si quieres hacer otra actuación, puedas pedir otra ayuda. O sea, yo puedo irme este año pedir, por ejemplo, para mi casa las fotovoltaicas, y el año que viene puedo pedir el cambio de las ventanas, siempre teniendo en cuenta que con cada una de esas actuaciones voy a tener que conseguir los porcentajes de eficiencia energética. Perfecto. Por cierto, hay alguna pregunta, creo que de Juan José García, que no la ha pasado. Sí, he visto la de Ana, he visto la de Daniel, pero de Juan José García no la ha pasado a pregunta y respuesta. Ana pregunta, ¿entonces solo entran viviendas que estén escrituradas hasta el año 2000? No, eso para el libro del edificio existente. Para el libro del edificio existente sí que te habla de que solo se pueden acoger a él esas viviendas que sean anteriores al año 2000. Pero para el resto de actuaciones de rehabilitación, actuaciones de pues todas las mejoras de envolventes y demás del programa 3 y 4, ahí no hay limitación. Sí. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Andrés, ¿me dices si pueden hacer alguna en directo de aquí desde la sala? Sí, claro. Pero que no lo sé si podrán abrir el micrófono o que se la pasen a Paco y Paco la lee. Sí, o la repito yo. Sí. José Francisco, en el programa 4 las empresas instaladoras pueden actuar en nombre y representación de su cliente para hacer la solicitud de subvención. Yo entiendo que sí, si no, María José, no sé si se ha escuchado la pregunta, Andrés. Me parece que ha dicho si las empresas instaladoras pueden actuar en nombre y representación de su cliente, ¿no? Exacto. Pues efectivamente sí, como está pasando ahora mismo con las ayudas de industria, exactamente igual. Está en nuestra orden de convocatoria, está la figura del agente o gestor de la rehabilitación, que es eso. Entonces, lo único que tendrá que presentar la empresa instaladora es el acuerdo con el titular de la instalación y de la vivienda en la que realiza la actuación, que diga que actúa en representación y que regule las condiciones hasta dónde va a llegar, porque como sabes, sí, en la orden también está previsto que puede incluso cederle el cobro de la subvención a ese agente
instalador, pero vamos, es que yo creo que esto ya lo estamos... Y esos modelos... Ya puesto en marcha industria y ya los instaladores están funcionando así. Y esos modelos están junto con la convocatoria que está publicada. O sea, esos modelos de representación y de cesión del cobro están publicados junto con la convocatoria. Sí. Gracias. En la convocatoria hace referencia a la potencia para el cálculo de gasto, subvencionable, a la potencia nominal. ¿Se refiere a la potencia del inversor? ¿Puede ratificarlo? En principio vamos a coger el mismo criterio que el IDAE, la potencia instalada de los paneles. Muy bien, muchas gracias. Daniel pregunta, buenos días, en el programa 4 se ha comentado que se incluyen viviendas dentro de edificios. ¿Estarían incluidas viviendas unifamiliares que no forman parte de un edificio? ¿Cómo? ¿Estarían incluidas viviendas unifamiliares que no formen parte de un edificio? Sí. Sí, pero sería más rentable para esa vivienda o más interesante seguramente el programa 3 en cuanto a ayuda. En cuanto a documentación y tramitación, pues seguramente sí tendría sentido que lo presentase. Pero no, dependerá de lo que quiera hacer. Claro. El programa 3 lo pueden utilizar solo si es una rehabilitación integral. Y el programa 4 en viviendas unifamiliares. Me sitúo en viviendas unifamiliares. Aquellos propietarias de viviendas unifamiliares, usufructuarios, arrendatarios, si van al programa 3, tiene que ser una rehabilitación integral de la vivienda. Si van al programa 4, son actuaciones de mejora de eficiencia energética de esa vivienda. Si yo quiero actuar en cubierta y en fachada, me voy al programa 3. Quiero o tengo. Si no, si quiero solamente poner unas placas fotovoltaicas o cambiarme las ventanas, me voy al programa 4. Teniendo siempre en cuenta que cualquiera de esas dos actuaciones que yo pretenda hacer en mi vivienda tendrán que conseguir los porcentajes de eficiencia energética que se establecen en cada programa. Diferencia de porcentajes. En el programa 3 tienen que ser siempre y como mínimo el 30% del ahorro energético de energía primaria no renovable y luego un 25 y un 35 en función de si estoy en zona C o D. En el programa 4, como son actuaciones pequeñitas, es el 30 o el 7% de energía de ahorro energético en energía global de refrigeración y calefacción. O sea, son dos actuaciones totalmente diferentes. La vivienda unifamiliar puede estar o asimilada al edificio en el programa 3 o como una vivienda normal en particular en el programa 4. Dependerá de lo que quiera hacer. Muy bien, buenos días. La normativa de aplicación anexo 4 hay un apartado donde se debe seleccionar si es de aplicación o no, me es de aplicación la normativa de ayudas de Estado. Para la instalación, para una instalación solo fotovoltaica de autoconsumo, entiendo que no es de aplicación. Pero al leer el primer reglamento que habla de fuentes renovables, no sé si se debe seleccionar o no. Gracias. No, vamos a ver, la normativa de ayudas de Estado funciona para las empresas o para las personas que ejerzan actividades comerciales y empresariales. Esta ayuda, esto es un poco complejo porque, a ver, la materia de ayudas de Estado es que es un poco difícil de explicar y de entender. A ver, esta ayuda no funciona como una ayuda de Estado. La persona que está recibiendo ayudas de Estado lo sabe, porque ha recibido una ayuda con respecto a cualquier otro reglamento o decreto u orden del Estado español que sí que le dice que es una ayuda de Estado. O bien le dice que es una ayuda de minimis. Entonces, esa persona lo sabe porque tiene una ayuda en otro marco legal que ya le ha dicho que está recibiendo ayudas de Estado. Este decreto, esta orden, simplemente la ayuda de esta orden, la persona que no reciba ninguna otra ayuda, esta ayuda no es ayuda de Estado. Es simplemente lo tienen que tener en la cabeza. La ayuda de Estado es aquella persona que ha recibido una ayuda en el Reglamento General de Excepción de Categorías, en el Reglamento de Minimis, o que le hayan dicho, usted tiene esta ayuda y esta ayuda es de Estado. Y lo sabe, porque se lo han dicho en la resolución. Pero una persona que no ha recibido ninguna otra ayuda, simplemente por recibir esta, no está en el marco de las ayudas de Estado. No sé si me he explicado. Directamente para aclararlo,
rellenaría la casilla de no mes de aplicación la normativa de Estado en el caso de que no haya recibido otra ayuda. Ninguna otra ayuda en la que le hayan dicho que esa ayuda es Estado. Por ejemplo, si yo he recibido una ayuda por el alquiler de mi vivienda, que es una ayuda que estoy pagando y que ahora además voy a poner unas fotovoltaicas, tengo otra ayuda, pero esa otra ayuda, la del alquiler de la vivienda, no es una ayuda de Estado. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Pero es que ellos lo saben cuando reciben una ayuda de Estado, porque toda persona que haya recibido una ayuda de Estado, en la notificación de la ayuda se lo han dicho. Entonces, si ellos tienen otras ayudas, que se vayan a la notificación de la ayuda y que vean si es una ayuda de Estado. No, pero no va a ser, seguro. A no ser que sea de empresas, pues no va a ser. O sea, el supuesto normal es que no hayan recibido ayudas de Estado. Y si la única ayuda que han recibido es esta no es una ayuda de Estado. Muy bien. Las tres últimas preguntas, ya que las tres últimas preguntas, ya que tanto el director lleva un rato y no obstante cualquier pregunta que nos lo pueden hacer llegar a partir de ahora y se hace, ¿vale? ¿Es posible que un cliente ha solicitado la subvención para instalación de autoconsumo energético para el sector residencial para una instalación de autoconsumo y está esperando la resolución que pida ayuda y dependiendo que le conceden renunciar a una u otra? Sí, que conteste María José si quiere aclarar algo más, pero en principio sí. Puede solicitar las ayudas, solo se le va a conceder una porque a nivel de administración nosotros lo comunicamos, ¿no?, entre los diferentes departamentos para que no se puedan subvencionar dos veces la misma actuación, pero puede solicitar cuantas ayudas considere y al final tendrá que quedarse con la que más interesante le sea o con la primera que se le conceda. O la primera que se gestione. O sea, si, lo que está claro es que la misma actuación no se puede financiar dos veces. Entonces, la primera que se resuelva, nosotros en nuestra orden, la manera, aparte de la declaración responsable que tienen que rellenar las personas solicitantes, nosotros lo que vamos a hacer es meternos en la base de datos nacional de subvenciones, que ya se lo decimos a las personas que está puesto en la orden, o sea que es que no vamos a hacer nada que ellos no sepan, y nos vamos a meter con el DNI y vamos a ver si tienen otras ayudas. En el momento en que detectemos que tienen otras ayudas que no solicitadas, sino concedidas. Por la misma, para la misma actuación, no se la vamos a conceder. En el momento del pago vamos a hacer la misma comprobación. Vamos a entrar y si vemos que tienen otras ayudas, vamos a hacer ese control tanto en el momento de conceder como en el momento de pagar. Pero eso no le puede, o sea, eso está publicado en la orden. Quiero decir que no es algo que vayamos a hacer sin que la persona solicitante no lo sepa. Lo sabrá perfectamente porque habrá leído la convocatoria y a la presentación de la solicitud, como dice muy bien la convocatoria, con la presentación de la solicitud se están aceptando todas las condiciones y todos los requisitos que establece la propia convocatoria. Bien. A ver si conseguimos aclarar la pregunta de José María. Si yo actualmente tengo un contrato con una compañía eléctrica que ya me está garantizando el 100% de su energía proveniente de renovables, pero deseo instalar fotovoltaica que también va a proceder de renovables, mi ahorro no va a ser energético, sino solo económico. Ese es el motivo de mi duda. Pues a lo mejor resulta que entonces esa actuación no tiene el efecto incentivador que busca la convocatoria, porque la convocatoria lo que busca es que las actuaciones, o sea, lo que busca es conseguir los objetivos del Green Deal de la Unión Europea. Hago una aclaración, María José. Hago una aclaración. Claro, final, lo que busca es que se pase de energía, o sea, que se consiga un ahorro de energía primaria no renovable a renovable. Sí, si pero, ya lo que tiene es energía primaria renovable, pues no, pero es que ya la aclaración es la siguiente. La aclaración es la siguiente. Al final, lo que se busca es que las viviendas sean más eficientes. Tú puedes tener un contrato con una empresa cuya energía provenga de fuentes renovables 100%. Pero al instalar esa energía fotovoltaica, esa instalación fotovoltaica en tu vivienda, estás consiguiendo que tu vivienda no dependa de esa empresa eléctrica, sino que estás generando la propia electricidad que tú consumes. Entonces, ese es el objetivo también de esta línea. No solamente el ahorro por sí mismo, el ahorro económico no, sino que las viviendas sean más eficientes y al generar parte de la energía que consumen, lo están siendo. Preciso. Si no se consigue el objetivo del 30% de energía primaria no renovable de ahorro,
si estamos en el programa 3, no va a conseguir nada. O sea, aquí que todo el mundo tenga en cuenta que la actuación tiene que ser la que sea. Por supuesto, no puede subvencionarse nada que utilice combustible de origen fósil, pero que hay que conseguir los porcentajes de ahorro energético. Y el porcentaje de ahorro energético es precisamente ahorro de energía primaria no renovable. Si mi casa funciona con energía primaria renovable, no veo cómo voy a conseguir ese ahorro, a no ser que con la actuación consiga, si es una actuación del programa 4, el ahorro del 7% de calefacción global, de refrigeración y calefacción. Pero que la actuación no nos centremos en que tiene que ser de energía renovable. Vamos a que sea de energía renovable, pero la base, el cimiento de la actuación es conseguir los porcentajes de eficiencia energética con ella. Muy bien. Juan José, la instalación fotovoltaica no supone un ahorro energético como tal, si se trata de una fuente renovable, pero no se reduce el consumo de energía. Entiendo que estamos en el mismo caso que se comentaba de la compañía. Certifique el consumo de electricidad al 100%. ¿El coste de instalación fotovoltaica es subvencionable? Vamos a ver. Yo no soy ingeniero industrial ni nada, pero evidentemente, si yo cambio el consumo energético de mi vivienda de energía de la que me da la compañía que sea, la que sea, que no es renovable habitualmente, porque aquí hay dos distribuidoras. Iberdrola en nuestra zona. Iberdrola no tiene toda la energía renovable, la que lleva a las viviendas. Otra cosa son las comercializadoras, pero Iberdrola, que es la distribuidora, no tiene la energía renovable. Entonces, si yo en mi casa me estoy alimentando simplemente con la red, que no es toda de energía renovable, y por tanto, de pronto yo instalo unas placas fotovoltaicas que sí me van a dar energía renovable, evidentemente hay un ahorro energético de la red de la que yo consumo habitualmente, que es primaria, no renovable, a la que yo voy a empezar a consumir con la fotovoltaica. Muy bien, gracias. Y ya la última pregunta, y pido disculpas y agradezco a tanto a María José y al director. La última pregunta es, con respecto a lo que se ha dicho de la gente, ¿es necesario adoptar ese papel para poder representar a los clientes por parte de las empresas, o es suficiente con el que el cliente se apodera a través de apodera de la apodera, como pasa con industria, que solo es necesario el apoderamiento? No, en esta convocatoria es verdad que la industria no lo exige, pero esta sí que el Real Decreto exige que se presente el acuerdo entre el particular y la persona que va a actuar como agente de la rehabilitación, agente o gestor de la rehabilitación, que sería en este caso la empresa instaladora. Porque podría presentarle la solicitud, podría hacer la actuación y en último término, si la actuación llega a buen término, incluso el particular le podría ceder el derecho al cobro de la subvención, cosa que no sé si está en industria, pero esto sí que es una de las notas o de los aspectos que diferencia la ayuda a la industria de la nuestra. Que muy bien. nosotros requerimos ese acuerdo. Si te parece, Andrés, hay un par de preguntas aquí en la sala. Vale. Paco. Sí. Bueno, quería más que preguntas matizar o ratificar lo que habéis comentado. En primer lugar, era respecto a la licencia de obra. Se estaba hablando de que era exigible la presentación de la licencia de obra y ratificar si es exigible tanto para los programas 4 como para los programas, bueno, los programas 3 entiendo que sí, y también para el programa 4, si se va a pedir. María José. Vale. Sí, a ver, la licencia de obras, como sabéis, eso es competencia de la administración local. Nosotros tenemos que ponerlo porque si la actuación requiere una licencia de obra o una autorización municipal, pues hay que aportarla al expediente, pero eso, el gestor de la rehabilitación, la persona que va a realizar la actuación lo sabe. Sabe si en el ayuntamiento en cuestión necesitas para poner las fotovoltaicas una autorización o no. Si la necesitas, se tiene que aportar al expediente, pero eso es legislación de la administración local. Salvo
salvo lo que ya está establecido en el Código Técnico de la Edificación. Aquí está solo que es arquitecto y me podrá corregir, porque yo aquí sí que hablo por sentido común, salvo lo que ya esté, obras que ya estén definidas como tal, que necesitan un proyecto y por tanto necesitan una licencia. Pero eso serán las obras de rehabilitación a nivel del programa 3 y en el programa 4 pues será lo menos de los casos. O sea, la misma. Claro, y a veces hay ayuntamientos que en vez de la licencia de obra pues tienen una declaración responsable, pues dependerá de la legislación local. Pero eso normalmente los gestores de la rehabilitación lo saben en función de lo que vayan a hacer. Sí. Sí, bueno, en líneas generales, María José, en la región de Murcia, todos los municipios, es necesario hacer cualquier actuación, la que sea licencia de obra menor, mediante comunicación previa o declaración responsable, y en el caso de instalaciones fotovoltaicas se exige declaración responsable, con una memoria descriptiva y demás. He hecho esta matización porque en la práctica habitual pues no se está solicitando por parte de muchas instalaciones esa declaración responsable, y quería matizarlo para que sean conscientes que si se quieren acoger a esta ayuda tendrán que solicitar con el ayuntamiento correspondiente la autorización que le corresponda por la administración local. Absolutamente, absolutamente. Lo tienen que solicitar y tienen que cumplir todas las normativas que haya que cumplir para poner esas instalaciones fotovoltaicas en casa. Sí. Y la otra cuestión es una problemática que también se nos está dando, sobre todo en el caso de los programas 4, en donde, bueno, pues los clientes se nos quejan porque por la documentación que hay que presentar. Evidentemente esa documentación que es adicional a la actuación, en este caso, por poner el ejemplo de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, pues lleva un coste. Es decir, certificado previo, certificado posterior, memoria específica, justificación de ayuda, y cuyo coste, pues valorando a la baja, pues nosotros hemos calculado pues, que puede ser una cuantía importante. Bueno, importante me refiero pues, en torno a lo mejor entre un 25% en el caso de los 3.000 euros o un 30% y en algunos casos hasta el 50% del total de las ayudas que se conceden. En ese caso, ese coste de gestión y tramitación, en la ayuda de industria, se había una parte que podía ser subvencionable, que era hasta el 7%. En este caso, ese coste de esos costes de certificado energético previo, posterior, memoria y demás, ¿sería de algún tipo subvencionable por el programa del libro de edificación, aunque sea una vivienda unifamiliar? ¿O existe algún tipo de posibilidad de ayuda? Es que esos costes son costes elegibles en la ayuda, ¿eh? ¿Son costes, perdón? Incluidos. Solamente no se pueden incluir los impuestos, los costes de licencias, de tasas y de impuestos. El IVA, si la persona que lo paga no lo puede recuperar, también se puede incluir. Pero en cualquier caso hay un tope máximo, Claro, que es no tiene una ayuda ahí. Claro. Y el tope máximo nos limita mucho también, porque las cuentas nuestras, si son 3.000 euros para una instalación de potencia en paneles de, no sé, de 4 o de 5 kilovatios, son 3.000 euros, pues fácilmente los costes pueden alcanzar los 1.000 euros, ¿no? Entre a priori y a posteriori. Sí, pero hasta 7.500 euros se podrían justificar. Hasta 7.500. Si la instalación, por ejemplo, cuesta 3, 4 o 5.000 y esos costes de los trabajos previos son otros 1.000, pues tenemos los 6.000, 6.000 y pico, y está dentro de la subvención. Vale. Son costes elegibles. En cuanto a la cuantía, sí que es verdad que nosotros, hombre, consideramos que se quedan escasas, sobre todo ahora a partir de los últimos tiempos en los que los materiales y todos los costes de materias primas y tal cada vez están subiendo más, ¿no? Y sí que es algo que creemos que tenemos que reclamar un poco pues, tanto al Estado como a la Unión Europea para que se ajusten estos costes a la realidad actual. Pero son los que vienen impuestos en el Real Decreto y ahí tenemos muy poquito que hacer. O sea, los costes son los que son y... Exactamente. No se Eso puede sí hacer que yo quisiera matizarlo y que quedara claro. Nosotros hemos establecido en la convocatoria los mismos
documentos que exige el Real Decreto y que nos exige a nosotros luego al Ministerio que tengamos a su disposición. Por lo tanto, ahí no tenemos ningún margen de maniobra. Lo que sí que también hay que tener en cuenta que esos costes forman parte de la inversión sobre la que se va a aplicar el porcentaje de subvención, que es el 40%. No es que tengan un tope como en industria hasta el 7%, no. No tienen un tope, están dentro de los costes elegibles sobre los que se va a calcular el 40% de subvención. Si conseguís hacer instalaciones de fotovoltaica por 7.500 euros, incluido el proyecto y la actuación y el IVA, pues sería como el ideal, ¿no? El ideal en el que recibiríais el máximo de ayuda. Y ahí se podría incluir tanto los impuestos si no se pueden recuperar posteriormente, como la documentación previa, memorias y demás que exija el ayuntamiento. No sé si había alguna pregunta más. Sí, yo tengo alguna pregunta. No hay más preguntas. Pues... una en la sala, Andrés, y... ¿Eh? En sala. En la sala. Sí. Sí. Vale, en relación con lo de... No se oye. Por favor, pasarle que la lea a alguien o se acerca al micro. Y... O la repetimos nosotros. O la repetís vosotros, correcto. Un segundo. Vale. Buenos días. A ver, la pregunta es, en relación a lo que hemos estado hablando sobre presentar el acuerdo entre interesados y agentes, o sea, entre interesado y agente, la firma de este documento puede ser de manera electrónica por parte del interesado. Sí, a no ser que María José diga lo contrario, yo entiendo que sí. Al final se puede firmar, una firma electrónica tiene la misma validez que... O sea, no tiene por qué, ¿no? Sí, sin ningún tipo de problema. Vale, perfecto. ¿Qué tengo que le preguntar? ¿Puedo hacer o no tenemos...? Lo que Andrés nos diga. No sé si no las pasas por... ¿Vale? La idea es hacer un cuestionario, pero sí, o sea, como hemos comentado al inicio, ha comentado Paco y Andrés también, la idea es que con todas estas preguntas se pueda hacer un documento de preguntas frecuentes que podamos tener a disposición todos y al que podamos ir añadiendo pues todas las que vayan surgiendo. O sea, el objetivo es que podamos tener de un vistazo pues todas esas dudas que nos surgen aclaradas y que podamos actuar de la forma más certera posible, ¿no? Correcto. Bueno, pues quedamos en eso. No sé si el director, el presidente quieren comentar algo, o María José, la subdirectora, antes de finalizar. No, yo no tengo nada en particular. Por mi parte, agradeceros de nuevo la jornada, invitaros a que empecéis cuanto antes la presentación de las solicitudes y a aquellos que vayáis a realizar varias o que al final dentro de vuestra labor diaria tengáis en cuenta que vais a realizar varias actuaciones en varios edificios, pues sí que recomendamos que empecéis, que no esperéis a tener varios para presentarlos, sino que presentéis el primero que tengáis, porque conseguiremos entre todos depurar esos modelos y que todas las siguientes solicitudes pues vayan cada vez más completas, más dirigidas y que sea mucho más fácil la tramitación y más rápida, ¿no? Para vosotros y para nosotros. O sea que la idea es que nosotros desde la Dirección General de Vivienda, tanto María José como Soledad, estamos a vuestra disposición para resolver dudas y para gestionar esto de la forma más rápida posible y para mejorar dentro de lo que se pueda pues, todo el procedimiento. Muy bien, presidente. No, nada más que añadir. Yo creo que al final, pues, agradecer la jornada. Creo que tenemos mucho trabajo por delante. Agradecer también a los que han tenido el tiempo de estar aquí con nosotros, así como las cuestiones, no te preocupes que las vamos a hacer llegar. Y nada, voy a vuestra disposición para seguir trabajando y aclarar las muchísimas cuestiones y dudas que nos van surgiendo a todos, ¿no? A vosotros, a nosotros y a todos. Muy bien, pues gracias director, subdirectora, presidente, Paco y Francisco, que también nos acompañaba al principio de la jornada. Pues agradecerle, hacerlo extensible a todos. Hay ayudas por delante, hay trabajo por delante y vamos a ver si la región de Murcia gasta todos los fondos y vienen más. Es una gran oportunidad. Pues bueno, despedirnos dándole las gracias a los asistentes y bueno, pronto tendremos más charlas, más jornadas a disposición de todos los asociados de Frente. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.